pedaleando, no, treneando de Argentina a Francia. Día 79. Y hoy lo vamos a hacer en francés. Gracias. Se movió. Sí, arrancó de una nomás. Arrancó, changa. Mon chat, t'as bien dormi? Oui, et toi? Ouais, en fait c'est bien confortable. Hein. Putain, c'est pas facile de servir le maté. Hein. Hay que comer todo esto, es mejor llevarlo puesto que llevarlo en la bici. Bon allez, je te montre notre demeure. Petite table où évidemment on a toute la bouffe parce que 32 heures sans manger, faut pas déconner. Et 2 lits superposés. C'est confortable. Non mais attends, c'est pas tout. Coussin, drap et couverture, traîne argentin. On va goûter al fenique de caña. Bon, dans le train, il y a 3 options. Couchette, siège un peu confortable et le siège basique. Il y a même un bar qui vend café au lait ou thé. Et maths, évidemment. Dans le train, il y a même une bibliothèque où tu peux emprunter des livres. Bon, malheureusement, il n'y en a pas parce qu'ils se les ont fait voler. Bon, même si on a déjà à manger, on n'a pas pu résister à un sandwich d'escalope milanaise à 3 euros. ¿Sabe qué? Después le metemos el Jimmy de la mamá de José, una bomba. Y este es un buen momento para decir esto que sí es vida. Acá cagando en el tren no hay papel. No, lo que acaba de pasar acá. Soraya y Perla están acá, escucharon un poco nuestra historia y nos invitaron a dormir en Buenos Aires a sus casas. Así que fíjense en el tren cómo se solucionó la llegada a Buenos Aires, que no sabíamos dónde íbamos a dormir, la verdad. Impresionante, o sea, gente con mucho corazón, siempre agradecido. Soraya, genial. Bon, la salade n'est pas coupée comme à Tucumán, mais c'est pas grave, on va le manger quand même. C'est bon? C'est bon. On va dormir? Ouais, on va dormir. En la capi. 6 AM de la mañana, el tren llega a Buenos Aires muy puntual. Bueno, ya quedó todo cargado en el auto de Soraya y nosotros con las bicis descargadas nos vamos a tomar el tren a La Plata. Hacia la locomotorita, ¿qué onda un amanecer en la City? Miren la luna ahí. Gente. Esto me produce algo de tristeza. Ya te extraño San Miguel, ya te extraño Catamarca, no puede ser. 3.000 pesos la docena de acá 700 cada empanada. Y llegó nomás. Vamos llegando de Lloranja. ¿Qué hace Charlotte? ¿Te va a dedicar fútbol? ¡A esa! Nos vinimos acá al predio de estudiantes a ver cómo están entrenando sub-12 femenino. Importante, che, para el viaje en bici también. Para mejorar la absorción de nutrientes, lesiones y mejorar el rendimiento deportivo. Gracias. Bueno, en este video quiero aclarar que si vienen para La Plata, Buenos Aires, tengan mucho cuidado con las personas, porque nos acaba de pasar algo. Nos acaban de invitar a una casa y nos están cocinando pizza casera. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado con eso. Hoy visitamos La Plata. Yo soy mi propio público. Tremenda la catedral, ¿eh? Por ahí el señor Google dice que es una de las catedrales más importantes de América y una de las más grandes del mundo. Toma. La verdad que está muy grande. Sí, y divina. Bueno, nos descubrimos una nueva pasión por las alfeniques. La distribución de La Plata, la verdad que es impresionante desde arriba, cómo se ve el cuadrado bien marcado céntrico. Y cada 6 cuadras, como dijo Charlotte, hay una plaza, así que vamos a recorrer algunas de ellas. Y miren lo que es esto, una bici senda marcada, bien hecha, la verdad. La Plata. No sé la verdad a qué se debe la distribución. Algunos dicen que de los indígenas que habitaban antes acá. Otros dicen que tiene algo que ver con los masones. La verdad no sé. Muy prolijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Encontramos una plaza, el Nico vio tenis y ya está. Ya se metió a la cancha. Tenis criollo. Tenis criollo, una nueva experiencia de Parque San Martín. Es muy fácil de ubicarse en La Plata porque todas las calles se
Bueno, y otro dato muy interesante que nos tiraron es que cuando se planificó la ciudad, se planificó sembrar diferentes tipos de árboles por calle para que las personas no videntes puedan ubicarse por el olfato, por el olor de las flores de los árboles. Y por ejemplo, la calle 47 está sembrado todos árboles de naranja. Estadio Único Diego Armando Maradona. Muy buena la bicisenda, bien hecha, la verdad. No es una línea pintada en la calle así nomás, sino que está bien hecha. Ahí está el fundador, el culpable de esto. Dardo Rocha, mira, y eso es lo que van a ver si ven en el mapa La Plata desde arriba. La Capi de la Capi. ¿Qué onda esta fábrica? Dice Unión Papelera Platense, y miren eso, el chorro que está saliendo blanco ahí. Bueno, hablamos con un vecino, le preguntamos cómo era la cosa. Nos tiran todos los desechos ahí, dice que en verano no se aguanta el olor. Y eso desemboca en Punta Lara, o sea, todo ese desecho termina en Punta Lara y dice que después la gente se va a bañar allá. O sea que todos los químicos los está teniendo la gente en el cuerpo que se va a bañar allá. Una locura. Y hoy vamos a Huerta Ecológica Santa Elena, un lugar que vi por el tren y vamos a conocerlo hoy, vamos a ver qué sale. ¿Qué onda, bocho? Y la huerta que vamos a conocer queda dentro del Parque Provincial Pereira Iraola. Bueno, este lugar está entre el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata. Y miren qué bueno, hay carteles informativos muy bien hechos. Y acá un sitio histórico que dice donde se formaron los infantes de Marina, que el 28 del 03 de 1982 zarparon hacia nuestras Islas Malvinas. Y aunque lo fueron, no pidieron ser héroes. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Bueno, ya vamos saliendo, la verdad que todo lo que pasó ahí adentro fue hermoso. Nos vamos con la alforja llena de comida orgánicas. Fue muy bueno el encuentro de hoy y además nos invitaron a participar durante todo el tiempo que estemos acá, a venir todos los viernes para hacer el curso de soberanía alimentaria con la universidad. Bueno, y acá puede pasar el tren, no pasa nada sin pagar. A ver si yo voy a pasar. Pase. Pero voy a pasar por acá. Che, ¿con esa musiquita me vas a sacar a bailar o qué? La verdad estamos sorprendidos de lo barato que es el tren. Tomamos el tren desde Buenos Aires, desde Constitución hasta Ringelet, que sería La Plata, más o menos 53 kilómetros. Y nos salió menos de 500 pesos. O sea que son 10 pesos por kilómetro. Por ahí los argentinos nos quejamos tanto y no podemos ver un montón de cosas que tenemos buenas. Como los peajes, que también son muy baratos a comparación de Europa y otros países. Y bueno, en este caso el tren. Alto atardecer por acá. Y estamos en la Vuelta Olímpica de Buenos Aires, miren lo que es esto. ¿Qué hacen los chicos de Baja un cambio a las 6 de la mañana en La Plata, en la estación de tren? Olímpica, Café Colombia San Telmo, miren. Nos vamos a dar la vuelta con café colombiano directo de Neiva, Bueno, y con la vuelta se está juntando alimento no perecedero para el comedor Micaela, miren lo que es esto. Hay bicicleta, pero de todo tipo. ¡Esa! Uno ahí abajo, otro acá arriba, ¿qué onda? La verdad que es una experiencia inolvidable para nosotros dentro de nuestro viaje. Caímos justo acá, como podéis ir hablando con la gente, conociendo gente de acá. Un placer poder andar en bici acá, miren la cantidad de gente que hay. ¡Buena! Estoy con Mariana de Creaciones Rimano, le hace alforjas para bicicleta, todo a medida y para motos también, así que les dejo el Instagram para que lo vayan a ver. Gracias, gracias. Yo viajé entre Cartagena, Colombia y Ushuaia, todo en bicicleta en un año, en el 2022. En esta misma bicicleta, ¿no? En esta misma bicicleta, sí. No, qué persona. Bueno, estamos a punto de reencontrarnos con Ariel, Mariana y Luca, que los conocimos. En Ecuador vimos la camioneta de ellos estacionar en una cascada, no los pudimos conocer. En Colombia los conocimos, los volvimos a encontrar. Y ahora en Buenos Aires, como 2 años después, los vamos a volver a reencontrar acá. Y si las despedidas son muy duras para los viajeros, los reencuentros son muy emocionantes. Porque los reencuentros atraviesan países, muchos kilómetros, muchos años a veces, entonces es muy bonito.
reencuentro acá! ¡Esa! ¡Hola, Luca! ¿Cómo estás? Estamos comiendo montaña rusa. Montaña rusa. ¿Qué sería eso? ¿Cómo está preparado? Es como un chipá gigante con queso, orégano, harina de mandioca, ¿O no? nada más. ¡Qué jugador! Bueno, nos vamos a dormir con el corazón lleno. Gracias a ese hermoso reencuentro. Reencontrar a Lucas mucho más grande. A Mariana y a Ariel nuevamente acá, así que vamos a dormir calentitos. Gracias, cosas de viajero, ¿no? Uy, a dormir. Estamos en la City de la Furia. Bueno, y Ariel nos contaba que todos los túneles de la ciudad tienen un nombre homenaje a un artista de la ciudad. Y en este caso estamos en el puente Gustavo Cerati. Test de argentinidad. Cantamos un pedacito de La Ciudad de la Furia. Dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. ¡Oh! Y desaparece. ¿Aceptada como argentina o no, Toma mate, toma Fernet, escucha Cerati. Y como asado. Oh. Bueno, primero lo primero. Comer. Vamos pasando por la cancha de All Boys. Bueno, venimos de hablar con Hugo de Yoser, la verdad que es una excelente persona. Pasaron un montón de cosas lindas que van a pasar para el día de mañana. 7 kilómetros por Buenos Aires, la verdad que no nos ubicamos, no tenemos ni idea de cómo movernos en Buenos Aires, pero Google Maps anda impecable. Vos ponés Google Maps bicicleta y nos está mandando por todas bicisendas. Bueno, estamos pasando por la cancha de Argentino Junior ahora. ¿El espejo lo tenés para mirar para atrás o para pegarle a los que te pasan cerca? Le hace falta. Saltó. Venimos de Recicle Bicicletas Populares. La verdad que muy buena onda la gente. Vicky y Pato nos atendieron súper bien. El local es hermoso. Vamos a grabar un video para YouTube porque tiene una impronta muy buena. La verdad que es un proyecto que apoya al recicle de las bicicletas, de un montón de bicicletas que por ahí están colgadas en los departamentos, al vicio, juntando óxido y le pueden servir a otras personas. Ellos le dan una vida útil más larga y bueno, está buenísimo el proyecto. Y para Charlotte le van a conseguir, me parece, la transmisión nueva. Bueno, todavía no está confirmado, pero muy buena onda. La verdad que nos atendieron ya el recibimiento, escucharnos y querer ayudarnos, tener la intención es un montón. Así que, bueno, excelente. Nosotros seguimos con toda por la bicisenda para ir a Constitución porque nos vamos a La Plata y estamos en hora pico. Esto va a ser un desafío poder viajar en el tren con las alforjas en hora pico, pero bueno, vamos a ver qué sale. Aguante la bici, guacho, miren lo rápido que vamos acá, miren lo rápido que vamos por la bicisenda, miren. Chau, chau. No puedo creer que estamos en Buenos Aires a manejar en bici, además en plena hora pico. Una adrenalina tremenda, pero muy bueno. Llegamos a La Plata y a descansar. Nos vemos mañana. Va a ser algo muy bueno, un gran avance del viaje. Si pueden ver, no tengo el portaalforjas de adelante. Charlotte lo tiene pero atado con precintos. Vamos a ver qué sale. Ajá. Un año atrás nos encontrábamos por Mercado Libre buscando portaalforja para la bicicleta. Lo traemos hace un año este portaalforja. Y hoy, un año después, estamos dentro del taller donde se fabrican. Ahí. ¿Y vos qué pensás, Hugo? Humildemente, por lo que veo, parecería que todos los caminos cicloturísticos conducen a Yoser. Bueno, nosotros teníamos un portaalforja que, para quienes nos siguen desde el principio, vieron que lo hicimos, lo pintamos y todo, y vinimos a bajar peso. No nosotros, porque si no vamos a desaparecer, pero miren lo que pesaba este que hicimos nosotros. 2,4 kg. El que vamos a poner ahora Yoser, fíjense lo que pesa.
1 kilo 40 gramos. Ahorramos más o menos 1,4 kg, entonces bueno, 1,4 kg más de comida. Bueno, y acá claramente podemos ver la diferencia de algo que hice yo sin las herramientas adecuadas a un producto que hace 11 años que se está fabricando. La verdad que vale la pena, si está la posibilidad, comprarlo, ¿sí? Nosotros en ese momento no teníamos la posibilidad, lo hicimos, tenía el taller y todo, pero ahí está la diferencia, ¿no? El peso, la calidad, un montón de cosas que los 11 años de experiencia te lo dan. Me encanta estar conociendo la parte humana de un proyecto. Como dije antes, comprar por Mercado Libre un portaalforja y hoy estar comiendo con el creador de la marca, un lujo. Gracias, Hugo. Entonces le agregamos brócoli, morrón, ají, pimienta. Casi crudo tiene que entrar el... Ah, Lo pasás. ¿se lo pasás? Bueno, los portaalforja y los productos los pueden buscar en la página. Pero bueno, el plato de comida queda para los que vienen al taller. Vos pensás que estoy triste, ¿no? No estoy llorando para el picante. Ya entra dentro del plano de semi-suicidio. A ver. Uf, mamita, querida. Uf. Ceja fruncida, sí, ya empezó. El paso 2 empezó el moqueo. La marca de la pasada. Bueno, recién salimos de Schäuser y la verdad fue todo de 10. Nuevo portaalforja delantero, nuevo portabotella, nuevos elásticos. Vamos a hacer un montón de kilómetros más y todos esos artículos y más lo pueden encontrar en la página web o también, si no, tiene una tienda física en Morón, Buenos Aires. ¿Morrón? Morrón es comida, amor. Es morón. Morón.